Bien, esto es lo último que habíamos visto la última clase. Y pues es la solución de la ecuación de Schrödinger. Tenemos la función psi que lo habíamos expresado como producto de dos funciones, una de ellas dependiente solo de la variable r y la otra función dependiente de las variables θ y φ. Entonces tenemos la solución en la parte radial y la solución en la parte angular. Y habíamos visto que los mismos, además de depender de las variables r, θ y φ, pues depende de los números n, l y m sub l que tienen esta regla, con los cuales hemos generado esta tabla que nos ha permitido de alguna forma simplificar la manera de obtener todas las posibles soluciones. Bien, ahora vamos a hablar de algo que es muy importante y tiene que ver con el módulo cuadrado de esta función, que es la densidad de probabilidad. Muy bien. Nosotros sabemos que la densidad de probabilidad se define como el módulo cuadrado de la función de onda. Como en nuestro problema, la función de onda en general se obtiene multiplicando las autofunciones, que en este caso es la función que depende de r, θ y φ, por la función exponencial donde psi y e son resultado de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esto sabemos que es así porque la energía potencial de interacción de nuestro sistema es una función que no depende explícitamente del tiempo. Entonces, en nuestro caso, cuando sacamos nosotros el módulo cuadrado de esto, pues es evidente debido a esta forma exponencial en la variable t, que esto es simplemente igual a psi, en nuestro caso, de n, l y m sub l de la función r, θ. Este es entonces, esta es la ecuación que nos va a permitir a nosotros calcular la densidad de probabilidad en nuestro problema de los átomos hidrogenoides. Es decir, es una función que no depende explícitamente del tiempo. Entonces, esto primero nos debe llamar un poco la atención. ¿Qué quiere decir? Primero, se supone que esto, y por la definición, no es otra cosa que la probabilidad por unidad de volumen. ¿No es cierto? Probabilidad por unidad de volumen, eso es. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esto?
son las regiones del espacio donde existe probabilidad de encontrar, en nuestro caso particular, al electrón alrededor del núcleo. Entonces es sumamente importante, una vez que hemos encontrado nosotros la solución, poder hablar de la densidad de probabilidad. ¿Qué es lo que nos va a dar esta densidad de probabilidad que es igual a esta expresión? Lo que nos va a dar a nosotros son esas regiones del espacio donde existe alguna probabilidad de encontrar al electrón moviéndose alrededor del núcleo. Eso es lo que nos da el módulo al cuadrado de esta función. ¿Ah? Esto es lo que en verdad nosotros conocemos como el orbital atómico. ¿Ya? El orbital atómico se define como aquellas regiones donde hay una cierta probabilidad de encontrar al electrón alrededor de su núcleo. ¿Ya? Entonces, como es probabilidad por unidad de volumen, el módulo cuadrado de nuestra solución pues va a definir lo que en química se define como orbital atómico. Más adelante veremos nosotros de que es más común hablar del orbital atómico, no de esta función, sino de la densidad de probabilidad angular. Aunque es evidente que hay una diferencia fundamental que vamos a mostrar en algunos gráficos, pero eso va a ser un poco más adelante. Para nosotros de ahora en adelante, esto es lo que va a representar un orbital atómico. Regiones del espacio donde hay una cierta probabilidad de encontrar al electrón alrededor del núcleo. Por supuesto que esa probabilidad se distribuye en el espacio alrededor del núcleo de una forma particular. Y esa forma particular, pues además de depender de R, tita y phi, depende de los números n, l y m sub l respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, pero después vamos a volver nosotros a este asunto. Ahora nos ocuparemos un poco de aquello que es fundamental. Nosotros sabemos de que la solución de la ecuación de Schrödinger debe cumplir ciertas condiciones. Entre ellas es que la integral de esto sobre todo el espacio debe ser igual a 1. Pues de aquí es evidente de que si yo despejo la probabilidad y lo expresamos en función de esto, y luego lo integramos sobre todo el espacio, ¿verdad? Sobre todo el espacio, por la condición de normalización, esto debe ser igual a 1. ¿Verdad? Claro. ¿Cuál es el valor de la probabilidad de encontrar al electrón moviéndose alrededor del núcleo, considerando todo el espacio alrededor del núcleo? Pues debe ser obviamente igual a 1, ¿no? Entonces, ahí está. Esto es fundamental, es la condición de normalización que nosotros sabemos es un requisito fundamental para nuestras soluciones. Ahora bien, ¿cómo debe cumplirse eso? Y nosotros estamos trabajando en coordenadas esféricas. El elemento de volumen en coordenadas esféricas es r cuadrado de r por el diferencial de ángulo sólido, ¿no? Donde el diferencial de ángulo sólido no es otra cosa que el seno del ángulo
por los diferenciales de θ de phi. Ajá. Bien. Esto integrado sobre todo el espacio, sobre todo el espacio, debe ser igual a la integral del seno del ángulo entre 0 y pi, y esto la integral entre 0 y 2pi de dφ. Si uno hace esta operación, pues el resultado tiene que ser nomás igual a 4pi. Ese es el ángulo sólido total, ¿verdad? Ok, entonces, si nosotros reemplazamos el diferencial de volumen en la condición de normalización, estaríamos encontrando los siguientes: la integral sobre todo el espacio de esta función, que por favor lo voy a escribir simplemente de esta manera, aunque sabemos que también depende de los números n, l y m sub l. Está módulo al cuadrado por dB. ¿Eso qué quiere decir? Tendríamos pues r cuadrado de r y el diferencial de ángulo sólido, y eso debe ser igual a 1. Bien, ya que lo hemos expresado de esta forma, pues debemos nosotros expresar la función en términos de las funciones que dependen de r y de las variables angulares. Entonces, esto acá se convertirá en la integral de el módulo de r, que depende de n y l, de r. Estoy reemplazando ahí adentro el producto de las funciones r y y. Ajá. L y m sub l. Y entonces esto sería igual a r cuadrado de r y diferencial de ángulo sólido, y eso debe ser igual a 1. Bien, nosotros tenemos acá la posibilidad entonces de expresar esto en una integral que solo depende de la variable r, y en otra integral que solo depende de las variables angulares, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la integral en r, lo voy a poner de esta forma, ¿ya? La integral en r de r al cuadrado módulo r de n l por diferencial de r, esto multiplicado por la integral sobre las variables angulares de el módulo cuadrado de y por su respectivo diferencial de ángulo sólido. Y eso debe ser igual a 1. Por supuesto, tal vez lo más conveniente es agarrar esto, separarlo de aquello y expresarlo de esta forma. Perfecto.
Entonces acá está claro que cada una de estas funciones, que son soluciones de sus respectivas ecuaciones, introducidas acá, como debe ser igual a 1 todo, de manera independiente, cada una de estas integrales debe ser igual a 1, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos buscando que esta función, al igual que esta otra función, estén normalizadas. ¿Qué quiere decir? Pues que estas integrales, cada una de ellas se haga igual a 1, ¿verdad? Entonces esto, al igual que esto acá, debe ser igual a la unidad, 1, 1. De esa manera, esto, pues su producto va a ser igual a 1. Entonces, esta es la condición de normalización para las funciones radiales y estas serán las condiciones de normalización para la solución en la parte angular. Esto es muy importante, por favor, ¿ya? Pues algo que uno debe tomar siempre en cuenta. Entonces, yo voy a hacer un poquito de campito acá. Y entonces tendremos en R, ¿de dónde a dónde va? Vamos desde 0 hasta infinito, pues, ¿no? De lo que está ahí adentro, que vale R cuadrado por el módulo de R de NL de la variable R módulo elevado al cuadrado diferencial de R, y eso debe ser igual a la unidad. Bien, entonces esto va a ser para nosotros la condición de normalización en la parte radial. Entonces no puede ser cualquiera, ¿verdad? Solo estamos buscando aquellas funciones que hagan que esto se cumpla, ¿no? Y por otro lado tendríamos la integral bien, entonces la integral sobre todo el espacio sería igual a, si ustedes quieren, de 0 a 4pi, ¿verdad? Aunque es mejor tal vez escribirlo de esta forma, ¿verdad? Pero pienso que no habría ninguna dificultad en la comprensión de aquello para decir que es la integral sobre todo el espacio de tita phi.
Bien, entonces esta sería nuestra condición de normalización para la parte angular. A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya, ¿qué es lo que en realidad está queriendo decir eso? Si nosotros pensamos en el movimiento del electrón alrededor de un núcleo, cualquiera, en un átomo hidrogenoide, por supuesto, y solo nos concentramos en la variable radial, entonces ponemos, qué sé yo, el centro del núcleo y nos vamos alejando radialmente del mismo, ¿verdad? Cuando solo pensamos en la variable radial y nosotros nos estamos concentrando en la condición de normalización radial, lo que está diciendo, en otras palabras, es que si solo considerábamos esta variable, de todas formas, la probabilidad de encontrar al electrón a una cierta distancia radial del núcleo debe ser igual a 1. ¿Ya? De igual manera, cuando estamos pensando nosotros en la condición de normalización angular, si nos olvidamos de la variable radial, ¿qué estamos diciendo? Si nosotros consideramos todo el volumen del espacio sin pensar en R, ya no estoy hablando de un tamaño en realidad, sino de toda la región volumétrica alrededor del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que aún así no consideramos nosotros el radio, cuando pensamos en cómo se distribuye la probabilidad alrededor del núcleo y sumamos todo aquello, de todas formas debe ser igual a 1. Ahora es evidente, por favor, de que en qué región, en qué volumen del espacio alrededor del núcleo se encuentre una cierta probabilidad de encontrar nuestro electrón, a qué distancia del mismo, es pues lo que en verdad va a definir la probabilidad real de encontrar a nuestro electrón. ¿Ya? Por eso es que habíamos definido nosotros esa probabilidad real de encontrar el electrón, no solo a una cierta distancia del núcleo, sino en qué región del espacio, a cualquier dirección que uno esté observando. Eso define la densidad de probabilidad total y es lo que nosotros habíamos mencionado, que es lo que se conoce como el orbital atómico. Esa región del espacio a una cierta distancia del núcleo, en un cierto volumen alrededor del núcleo, donde existe una cierta probabilidad de encontrar el electrón. ¿Ah? Ahora, es posible encontrar todavía en la literatura que esta cantidad definida como la densidad de probabilidad angular sea conocida como si se tratara del orbital atómico. Un poquito más adelante vamos a ver ese asunto, ¿ya? Ok, pero entonces estamos listos nosotros para definir lo siguiente. Esto que está aquí adentro es lo que se define como la densidad de probabilidad radial. Y esto que está acá se define como la densidad de probabilidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad de probabilidad radial se define como R cuadrado por el módulo
de la solución en la parte radial de la ecuación de Schrödinger elevado al cuadrado. ¿Ya? Esto es la densidad de probabilidad radial. Bien, entonces, este es un tema que lo vamos a tratar un poquito más en detalle más adelante. Pero aquí está la densidad de probabilidad angular también. Y es simplemente el módulo cuadrado de los armónicos históricos. Ahí está. Bien, para completar toda esta parte, nos está faltando hablar de la energía. Bien, nosotros habíamos dicho de que la misma en general se podía expresar de esta manera, donde E sub 0 se definía como la energía del estado fundamental, ¿verdad? Ahora pues vamos a entrar un poquito en detalle. Cuando uno resuelve la ecuación diferencial de la parte radial, pues encuentra el detalle de ese término y yo voy a escribir de esta manera, ¿ya? Z acá representa el número atómico del núcleo de ese átomo hidrogenoide. Mu, por supuesto, es la masa reducida del sistema. E, la carga del electrón. Y el resto de las constantes que aparecen en nuestro problema. Esa es la constante de Planck-Barra. Y cuando estamos en el sistema internacional, aparece también la permitividad eléctrica asociado con el valor 4pi, que nos da su inverso, la constante eléctrica de la ley de Coulomb, ¿no? Ahí está. Este es el término E sub 0 que uno puede calcular para cualquier átomo hidrógeno. Esto lo voy a mejorar un poco porque parece Z, aunque Z está más claro arriba, es diferente en su escritura, pero esto es un 2. A ver,
qué cosa. Ya está. Perfecto. Perfecto. Muy bien, ahí está. Entonces, ese es el valor de sub 0, que uno lo puede reescribir. eh, a veces es conveniente expresar de esa manera, pero fíjense, por ejemplo, que todo esto se puede escribir de maneras un poco distintas también, ¿ya? Ustedes van a encontrar en la literatura, por ejemplo, cuando estoy hablando de esta EDN, en algunos textos se puede encontrar esta EDN expresada de esta forma, menos un medio mu, la misma mu. Aquí aparece la constante c, que es la constante de la velocidad de la luz. Aparece z, esta misma z, solo que ahora se introduce una constante muy famosa cuando uno hace estudios sobre sistemas atómicos moleculares, por 1/n elevado al cuadrado. Esta constante alfa acá es, repito, una constante muy famosa que se expresa en términos, a ver, va a ser e elevado al cuadrado h barra por c, y aquí 4pi y sub 0. Ya se llama la constante de estructura fina. Y su valor, y fíjense que es adimensional, ya no tiene dimensiones, es no igual, pero muy, muy aproximado a 1 partido 137. Si uno reemplaza todos los valores de las constantes, fíjense, esto es la carga del electrón, la constante Planck barra, C, Y0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, cuando uno hace todo eso, pues va a encontrar un número que es muy, muy próximo a 1/137, que se conoce como la constante de estructura fina. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos textos ustedes, en vez de encontrar, fíjense que si ustedes reemplazan esto acá, es un poquito complicado. Algunos textos pues, escriben esa misma expresión para la energía de esta manera, introduciendo la constante de estructura fina, que parece que es muy fácil de manejar, poner 1/137, bueno, de ahí salen los números, ¿de acuerdo? Otra manera de expresar esto mismo, eso es un poco dependiendo de lo que uno quiera hacer, por supuesto, es la siguiente, ¿ya? Es 1/2 z cuadrado
e elevado al cuadrado, esto es sobre una cantidad muy famosa que es A sub 0. Aquí este alfa es famosísimo, ¿de acuerdo? Pero aquí va a aparecer un término que es A sub 0 no menos famoso. ¿Mm? Así si alfa es famoso, A sub 0 también es, ¿de acuerdo? Claro, como no se trata de un concurso de fama, entonces quiero decir que si le dicen a alguien sobre alfa, pues si está asociado con esta ciencia o con las ciencias químicas, obviamente que va a saber que es alfa. Lo mismo que si comentan sobre A sub 0, ¿ya? Entonces, esto por 1 sobre n alfa. Ahí está. ¿Ya? Son formas de escribir diferentes. A sub 0 acá se va a calcular como h barra cuadrado 4 pi y sub 0 sobre mu por e elevado al cuadrado. Listo. Y se conoce como el radio de Bohr. Obviamente, como es un radio, sí tiene dimensiones y como estamos hablando nosotros de sistemas atómicos, pues esto va a estar en el orden de los angstroms, ¿ya? Es decir, su unidad de medida en el sistema internacional es en metros, pero es del orden de 10 a la menos 10 metros. Eso significa angstroms, ¿de acuerdo? Todo lo que hay que hacer es reemplazar los datos que corresponden, ¿ya? Ahí está, eso es. Entonces, obviamente ustedes pueden ver acá de que si bien esto es una constante, esto depende de la masa reducida del sistema, además de las constantes universales, ¿verdad?
Entonces, esto dependerá específicamente de qué tipo de átomo hidrogenoide estamos hablando. En el caso del átomo de hidrógeno, ya, entonces voy a poner acá para el átomo de hidrógeno. Este A sub 0 es aprox 0,529. Por supuesto que tiene más decimales, pero pienso que hasta aquí está muy bien, ¿ya? 0,529 Armstrong, ¿de acuerdo? De ahí que nosotros sabemos que en realidad estamos, cuando hablamos de átomos, de objetos de este tamaño, es decir, del orden de los angstroms, ¿no? Porque si este es un radio por 2 es el diámetro, significa el tamaño, y eso significa que estamos dentro del orden de un angstrom, ¿verdad? Entonces, eh, el átomo de hidrógeno es un objeto del orden de los angstroms. Y si extrapolamos eso, entonces también definiremos que los átomos, todos los átomos de la tabla periódica, pues se encuentran en el orden de los angstroms, ¿verdad? Ahí está. Entonces, son formas distintas de expresar. Esta acá, que pienso que es relativamente fácil, este número se puede evaluar para cualquier átomo hidrogenoide y entonces lo vamos a guardar nosotros y lo expresamos de esta forma. Por supuesto que lo mismo, esto se puede calcular para cualquier átomo hidrogenoide y eventualmente tienen que dar los mismos valores. Solo les estoy diciendo de que existen maneras de expresar la energía en el problema del átomo o de los átomos hidrogenoides de formas diferentes, ¿ya? Para el caso del átomo de hidrógeno, para el hidrógeno, ¿ya? Este valor de E sub 0 es un número obviamente pequeño cuando consideramos los joules, pero si transformamos a unidades atómicas, entonces tendremos nosotros al electrón volt. Ay, ay, ay. Ahí está. Si nosotros tomamos entonces en cuenta al hidrógeno, este valor, cuando uno introduce Z igual a 1, mu la masa reducida para el caso del hidrógeno, y el resto de las otras constantes, pues transformado eso que sale en joules a electron volts nos va a dar 13,6. Lo que quiere decir es que podríamos nosotros manejar para el caso del átomo de hidrógeno esta fórmula, ¿verdad? Menos 13,6 sobre n elevado al cuadrado en electronvolts. Ahí está. ¿Ya?
Claro que va a diferir, por ejemplo, el hidrogenoide de helio, pues va a tener un valor diferente acá, y así sucesivamente, ¿no? Bien, pero para el caso del hidrógeno, ahí están los valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es que me voy a ocupar un poquito, voy a borrar esto, de ver qué es lo que está ocurriendo con esto, ¿ya? Ya podríamos borrar esto. Y si primero lo quisiéramos expresar como un grupo de números, pues ahí está. E solo puede acceder a ciertos números. Y esos números son E sub 1, E sub 2, E sub 3, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que forma un conjunto discreto de valores y por lo tanto vamos a decir que la energía está cuantizada. ¿Ah? Ok. Y el número que cuantiza la misma, pues obviamente, como ya habíamos mencionado anteriormente, es un número cuántico y como está asociado específicamente a la energía, entonces va a ser el número cuántico principal. Pero acá, la energía está cuantizada, ¿verdad? Si yo pusiere un gráfico de esta naturaleza, donde tenemos a la energía, en algún lugar está el cero. Ahí está, el cero. Como ustedes pueden apreciar acá, los valores positivos no están permitidos, ¿verdad? Pero sí los valores negativos. Por ejemplo, E sub 1 sería menos E sub 0, ¿verdad? Aquí, yo lo voy a anotar acá. Menos E sub 0. Esto sería el valor de E sub 1, ¿verdad? Esto. ¿Okay? Luego tendríamos menos E sub 0 sobre 4. O sea, si esto es 1 dividido entre 4, estarían más o menos por acá. Entonces, esto sería menos E sub 0 sobre 4. Eso es esto. Y luego seríamos sobre 9, ¿verdad? Entonces, si esto lo dividimos en 9 partes, ¿verdad? Entonces tendríamos menos E sub 0 sobre 9, y luego sobre 16 habría que dividir en 16 partes, ¿no? Entonces una partecita sería eso. Quiero que pueda ingresar, entonces acá voy a poner el valor, ya, mejor. Seguimos nomás con esa lógica. Y acá, esto va a ser menos E sub 0 sobre 16 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Estos son los únicos posibles valores con los cuales el electrón puede moverse alrededor de su núcleo. ¿Ya? Ningún otro está permitido. Hay un espectro discreto de esos posibles valores de energía. Ahora,
A este nosotros le vamos a llamar el estado fundamental de energía. ¿Ya? Y luego tendríamos al primer estado excitado, al segundo, y así sucesivamente. El estado fundamental de energía. Este es el primer estado excitado. Este aquí, el segundo estado y así sucesivamente. Ya, el estado fundamental de energía, que quiere decir, esta es la mínima cantidad de energía con la que, entiendan por favor, ustedes dirán, pero E sub 0 es sobre 1, aquí es sobre 4, ¿cuál es menor? Estos son negativos, entonces obviamente es el menor, este es el menor. Este es mayor que este es mayor que aquel, y así sucesivamente, porque este es el 0, son números negativos. Entonces, este es el mínimo valor de energía con el cual el electrón se puede mover alrededor de su núcleo. En el caso del átomo de hidrógeno, esto sería menos 13,6 electronvolts, esto sería menos 13,6 dividido 4, ¿cuál sería eso? 13 entre 4, 3,4 electronvolts, y así sucesivamente, ¿verdad? Para el caso de el átomo de hidrógeno. Fíjense que realmente el electrón no puede moverse con la energía que le da la gana, ni mucho menos con un conjunto de valores continuos en un cierto intervalo. No, 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 no. Aquí hay solo ciertos valores con los cuales el electrón puede moverse alrededor del núcleo, y como ustedes pueden apreciar, ya sea en esta notación o en el gráfico, pues representa un conjunto discreto de valores. ¿Ya? Entonces, hablemos un poco sobre el valor cero. Este valor, igual que toditos los positivos, son estados no ligados. ¿Ya? Mayor o igual a cero, ¿de acuerdo? Se denominan estados no ligados. ¿Qué quiere decir? Una vez que adquiere este valor o cualquier otro positivo, pues ya no pertenece ese electrón al núcleo, ¿no? Ya se ha individualizado, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, estos estados de energía son estados de energía para electrones que no forman ya un átomo hidrogenoide, ¿ya? Estos son estados de energía que pueden obviamente adquirir los electrones, pero que ya los excluye de su núcleo respectivo. Este es un importante motivo por el cual esta energía que voy a poner acá, voy a escoger otro color. Fíjense, esta energía acá, esto, eso es exactamente E sub 0.
¿verdad? Eso es E sub 0. A esto es a lo que se conoce, porque normalmente encontraremos a los electrones siempre en el estado fundamental. Si se encontrara en algún estado excitado, pues la naturaleza va a obligar a ese electrón a llegar siempre al estado fundamental de energía. Entonces, cuando hablamos de un átomo hidrogenoide, siempre imaginaremos que nuestro electrón se encuentra en el estado fundamental. Ahora, la energía esta que lo lleva hasta el cero se conoce como energía de ionización, por favor. ¿Ya? Energía de ionización. En este caso, cuando hablamos del átomo de hidrógeno, la energía de ionización para el átomo de hidrógeno sería de 13,6 electronvolts. ¿Ah? Si nosotros agarramos y disparamos, por ejemplo, no sé, pues con un fotón a un átomo de hidrógeno con una energía de ionización de 13,6, es decir, con una energía igual a la energía de ionización, entonces ese electrón absorberá ese fotón y se liberará de su núcleo, ¿no? Quedará solito el protón y el electrón irá por su camino. A eso entonces se le llama energía de ionización. ¿De acuerdo? Este es un término muy importante. ¿Cuánta energía se requiere para ionizar al hidrógeno? Que quiere decir arrancar el único electrón que hay alrededor de su protón, pues 13,6 electrones. Si le damos, pues ionizamos al hidrógeno. Y podríamos calcular pues la energía de ionización de cualquier otro átomo hidrógeno. ¿Ya? Eso es en relación a la energía. Preguntas, por favor.